Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería respetan los números, los animales y a los asteroides. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita dar la distancia saltada sobre un trampolín. Se plantea la solución en un programa de 48 líneas. Vemos que se incluyen las librerías que permiten efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Línea 8 se usa el espacio de trabajo estándar que permite programar de manera predeterminada. También se pueden crear y usar espacios de trabajo personalizados. Líneas 10 a 48, vemos el main, este es el método de inicio del programa. En el main, línea 12, de tipo entero, se declara una matriz llamada trampolín de 5×5 y se inicializa ceros. Entonces la idea es que se tiene un trampolín enumerado del 1 al 25, en 5 filas y 5 columnas. Una persona saltará sobre el trampolín cayendo sobre puntos. La idea es que en esta matriz se almacene la distancia que saltó cada persona al caer sobre un punto. Se terminan entonces de dar saltos cuando caiga sobre un mismo punto. Entonces en la línea 13 se declara de tipo entero las variables fila-columna que reciben entonces la fila y la columna en que la persona cayó, o se calcula la fila y columna de la matriz para almacenar el salto. También el punto de caída, la distancia del salto y la variable c que se inicializa en 0. Bueno, entonces aquí vemos en la línea 14 una variable booleana llamada terminó, se inicializa en falso. Mientras esta variable sea falso, ingresamos a un ciclo while entre las líneas 16 a 37 donde se leerán cada salto y cada punto de caída. Los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Entonces ingresamos a este ciclo y en la línea 18 vemos el método printf. Este método sirve para mostrar información por pantalla. Entonces aquí entre comillas se indica el mensaje a mostrar. Aquí mostramos favor ingrese la distancia del salto. Y en la línea 19, scanf es un método que permite obtener datos de entrada. Este método recibe dos parámetros. El primero, entre comillas dobles, hace referencia al tipo de dato que se va a recibir o a la nomenclatura del tipo de dato. El segundo es el nombre de la variable que va a recibir la información. O sea, distancia salto recibe el entero que el usuario ingrese por teclado. Se debe anteponer el símbolo de ampersand y porcentaje de representa valores de tipo entero. Asimismo, línea 21 y 22 recibimos el punto de caída. Entonces ya sabe que el punto de caída es un número del 1 al 25. Como no tenemos un vector de 1 a 25, sino una matriz de 5×5, lo que se va a hacer es calcular en qué fila y columna de la matriz se almacena esa distancia, ¿sí? A partir del punto de caída. Entonces es muy sencillo, se usan sentencias condicionales y líneas 24 a 30. Las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Observe, línea 24, si el punto de caída es menor o igual que 5, ya sabemos que la fila será la primera, ¿sí? Entonces por eso en la línea 25 a fila le asigna 0, recuerde que los arrays comienzan en 0. Y en la línea 26 a la columna le asigna el punto de caída -1. También se le resta 1 porque si cae en el punto, si el usuario ingresó el 4, en realidad es en la columna 3. Ahora, si cayó en una posición o el punto de caída es superior a 5, entonces simplemente en la línea 28 la fila será punto de caída dividido 5, ¿sí? Por ejemplo, si ingresó el 13, entonces 13 dividido 5 da 2. O sea que en la fila 2 se almacenará entonces el punto, la distancia, ¿sí? ¿Y en cuál columna? Línea 29 en la columna punto de caída módulo 5 -1. Recuerde que el operador módulo halla el residuo de la división entre dos números, o sea el resto. Entonces el resto entre 8 y 5 es 3, ¿sí? El resto entre 13 y 5 viene a ser 3 también, o sea el residuo.
Con la división obtenemos en cuál fila y con el residuo en cuál columna. Y entonces, por último, para almacenar esa distancia en esa fila y columna de la matriz, hay que validar primero que no tenga datos. Recuerde que se va a saltar mientras no caiga en un mismo punto de caída. Por eso la condicional de la línea 32 a 35. Si la matriz trampolín en la fila y columna es diferente a 0, o sea, si ya tiene un dato ahí en esa posición, en un mismo punto de caída, entonces línea 33 a término le lleva verdadero para que no ingrese más al ciclo while. Y si no, es porque no tiene datos en ese punto de caída, no es la primera vez que cae, por eso línea 35 a la matriz en esa posición le asigna la distancia del salto. Entonces mire cómo de sencillo usted puede usar una matriz para almacenar datos entonces y calcular la fila y columna. Y ya entonces líneas 39 a 45 se imprimen los datos de la matriz. Por último, línea 46, System Pause, indica al compilador que espere un ingreso de tecla, así cuando el programa ejecute, la ventana no cerrará automáticamente. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar la distancia de saltos sobre un trampolín. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en